con el candidato. Pues, aunque a mí me parece que sería bien que el compañero explicara brevemente y muy brevemente las partes sustanciales del programa. Estamos presentando hoy a un compañero más inmigrante, un compañero más de lucha, un compañero más de tantos colombianos que por X, Y o Z razón les ha tocado salir de Colombia. Juan Carlos Villamizar es un bogotano que salió hace 12 años del país, y no precisamente porque él quería salir a pasear, ¿no? Ustedes saben y lo han vivido muchos en carne propia, como en la patria sucede ese hecho, ¿no?, de hacer salir a la gente sin que ellos lo hubiesen tenido en su mente. Bueno, vive en Barcelona, ya tiene su nacionalidad española, pero pues anda con esa ambivalencia que todos tenemos. Vivimos acá y el corazón en la patria. Ese es el otro, pues, de los casos, y que cada uno de nosotros lo estamos viviendo. Bueno, es un investigador de cátedra de la UNESCO de Recursos Humanos para América Latina, estudió, ¿no?, en la Universidad de Deusto en Bilbao. Bueno, vamos a hablar un poquito de su vida política, o sea, cómo en Colombia y aquí ha enfrentado esas situaciones de ayudar a la gente o de relacionarse con la gente, con nuestros pares y con la otra gente también, o sea, el país que nos acoge, ¿cierto? Bueno, es coordinador, fue coordinador de las Juventudes del Polo desde el 2005, coordinador de la Sectorial de Migración y Ciudadanía. Fue candidato al Parlamento catalán en 2 ocasiones, en el 2010 y en el 2012. No dejar de recalcar que es una persona muy honesta, trabajadora, que ha estado siempre, no es de ahora que apareció, ni hace 3 años, 4 años, ha estado siempre preocupado y en pos, en esta línea de trabajar por Colombia y por la gente de Colombia. Y es una propuesta fresca, ¿no? Eso es lo importante, con otras modalidades de hacer política, que es como lo nuevo, ¿no? La verdad, la forma como quiero que quede en la retina de la gente es que yo soy una persona migrada, que no se necesita nada más, no se necesita mayor trayectoria, justamente por una razón. Porque lo que hay en el Congreso de la República hoy en día no representa a la gente normal y corriente que hay en la calle. Lo que hay en el Congreso de la República es una serie de personas, mayoritariamente, no todas, con títulos grandilocuentes, con sus corbatas bien puestas, con todo bien arreglado, pero que no representan a la gente que está en la calle, a las mayorías populares de Colombia. Y lo que nosotros buscamos con esta candidatura es que al Congreso de la República entre una persona que sepa y haya vivido lo que ha vivido todas las personas que han salido del país. Una persona migrada, una persona exiliada. Bien, la presentación que quiero hacerles tiene 3 partes. Una, lo que nosotros concebimos como un proyecto de renovación. 2, lo que nosotros entendemos por participación de las personas migradas. Y 3, lo que podamos conversar aquí, que me importa muchísimo, y es que hablemos, que planteemos algunas alternativas porque el programa está en construcción. 1, la renovación. Cuando planteamos esta candidatura la planteamos con un objetivo, y es que era urgente que en Colombia se renueve la forma de hacer política.
pero no estoy hablando de nada extraño a lo que está pasando en Europa. O sea, es decir, la crisis del ejercicio político es universal. Eso no está pasando en Colombia, no está pasando aquí y no está pasando en todas partes. Pero no me refiero a una renovación generacional. Es decir, la renovación no es directamente proporcional a la juventud. Renovar significa cambiar las formas de hacer la política. Es más, significa una cosa muy importante: que logremos ennoblecer de nuevo el ejercicio político. No puede ser que el sinónimo de hacer política es un listo o una lista que tiene unos privilegios, que se gana un muy buen sueldo y que no hace lo mismo que hace la gente normal y corriente, no hace una fila, va en coches oficiales, lo atienden primero en la sanidad pública. No. La primera tarea que nosotros tenemos que hacer cuando hablemos de renovar es que quien se dedique a la política sea un ciudadano, una ciudadana normal y corriente, que tenga las mismas obligaciones que el resto de gente, que gane un sueldo digno pero no estrafalario, y que se dedique como el que se dedica a la carpintería o a la zapatería. Es un trabajo, es una profesión digna como cualquier otra, pero no privilegiada como hasta el día de hoy es el concepto que tiene la mayoría de la gente. No se equivoquen con pensar que la gente joven que está en el Congreso de la República es sinónimo de cambio, porque a mí nadie me puede vender que un Simón Gaviria, hijo del presidente César Gaviria, es el cambio de la renovación en Colombia. Cuando sabemos que la forma de hacer política en Colombia es heredar los votos, heredar las clientelas. Y entonces el señor Gaviria tiene un nicho electoral y se lo hereda a su hijo. Y los Galán tienen el suyo. ¿Son jóvenes? Sí. Son jóvenes herederos del aparato y de las élites que siempre han gobernado el país. Y lo que tenemos que plantearles a ellos es un acuerdo intergeneracional para hacer política de otra manera. Y les voy a plantear mañana: oiga, hagamos un acuerdo. Hagamos el acuerdo de que si llegamos al Congreso de la República nos vamos a bajar los sueldos a un sueldo digno, pero no un sueldo privilegiado. Resolvamos el problema del servicio militar obligatorio, de lo que hablábamos hoy, porque es que sistemáticamente el país está diseñado para que los jóvenes de Colombia vayan y nutran la guerra en el país. Y eso lo tenemos que resolver entre la gente que pretende hacer ese salto generacional. Pero lo tercero y fundamental, que voy a insistir con eso mañana con ellos: yo me niego a heredar el país que nos quiere dejar la clase dirigente de hoy. Me niego a heredar ese país. Esa Colombia de hoy está diseñada, está estructurada para marginar a la mayoría de gente en Colombia. Su sistema, su estructura está diseñada para eso. Nosotros tenemos una gran oportunidad con el proceso de paz que se está llevando en La Habana y con los diálogos que se están adelantando con el ELN. Es una oportunidad, pero no es suficiente. La firma de un acuerdo de paz nos va a permitir que la memoria colectiva en Colombia pueda pasar página, pero nosotros tenemos que dar un paso más allá y hacer un nuevo contrato social. Tenemos que cambiar las formas de relacionarnos, de convivir, de entender la política, de entender nuestra ciudadanía, nuestra responsabilidad ciudadana, de entender el Estado. Y eso solo pasa, y puede que me adelante a algo y puede que sea o no sea, pero yo estoy convencido de que eso pasa por refundar a Colombia. Eso pasa por refundar. El país no aguanta reformas, el país toca hacerlo de nuevo. A Colombia toca hacerla de nuevo, no es el único país que toca hacerlo de nuevo. Hay un debate muy fuerte, por ejemplo, en España, donde hay una constitución que es totalmente anacrónica y que es un país que toca hacerlo de nuevo también. Hay muchos países que toca renovarlos desde abajo y desde el fondo. Y uno de ellos es Colombia. Y yo creo que generacionalmente sí tenemos una oportunidad en el marco del proceso de paz, pero que no nos vendan la idea de que la renovación tiene que ver con los hijos de los hijos que van a ir como delfines al Congreso de la República. Yo me niego a eso. No lo reconozco como un cambio.
Ese es un elemento, y ese es un elemento que está implícito en mi candidatura. Que nosotros tenemos que hacer política así, y hablando claro, y hablando sin pelos en la lengua. Hablando lo que habla la gente en un bar, en un café, en la calle, en el supermercado. Y eso tenemos que llevarlo al Congreso de la República, y allí donde haga falta. Ese es un elemento. El segundo elemento, el que tiene que ver con la migración, con nuestra realidad. Y esto ya tiene que ver con el programa. Pero es que para hacer un programa, a la gente toca explicarle cuál es la lectura que uno hace para haber diseñado ese programa. Porque es que yo veo candidatos y candidatas que llegan y empiezan a plantear una serie de cosas y usted le pregunta, pero ¿para usted qué es ser migrante? ¿Para usted qué soy yo? Explíqueme qué soy yo, qué somos nosotros, qué somos nosotras. Y ahí empezamos a encontrar pequeños flecos. Yo le quiero explicar a usted qué pienso yo sobre el tema. Un elemento fundamental para mí, y es que la migración colombiana fundamentalmente es un grupo mayoritariamente de refugiados y de refugiadas, de exiliados. No digamos mentiras. En Colombia se creó la idea de que la gente salía persiguiendo el sueño americano y el sueño europeo. Y todavía hoy en día la gente en Colombia piensa que migrar es cosa fácil y que la gente viene acá y que todo el mundo tiene dinero y que se lo gana fácilmente y que envía la remesa. Y seguramente más de uno de ustedes ha regresado a Colombia y toda la gente dice, venga, pero gaste una cervecita que usted trae euros, usted trae dólares. Uno es el potentado, uno es el que tiene dinero. Esto tiene que ver con una cosa, con el abandono del Estado. El Estado no tiene ni idea qué es migrar, no tiene ni idea qué es la gente migrada, no tiene ni idea cuál es nuestra problemática. ¿Acaso la gente en Colombia sabe qué significa para una mujer cabeza de familia dejar sus hijos allá para criar los hijos de la mujer occidental emancipada? Porque ha sido la mano de obra de esa mujer que viene a cuidar los hijos, o a cuidar los abuelos, o a cuidar a la familia aquí, la que ha logrado y ha propiciado en parte que otras puedan salir de sus casas. Pero estas mujeres están criando a sus hijos a través de un locutorio, porque ustedes lo ven, todos los que hemos entrado a un locutorio hemos visto cómo la gente a través del teléfono va y felicita a sus hijos, les ayuda a hacer los deberes, las tareas, etc. Esa es una realidad de las familias transnacionales, que no pueden reagrupar a sus hijos, entre otras cosas, porque existe una directiva europea que lo impide, y una ley de extranjería que lo impide. La gente mayoritariamente es refugiada, se fugó del país. No se fugó solo por una violencia, no era solo una violencia política, existía una violencia económica. Mucha gente se ha ido del país escapando de la miseria, de la pobreza, y eso es un exilio. ¿Estamos hablando de cuántos? Estamos hablando de más de 5 millones de personas que están afuera. De esos quitemos esa pequeña élite que tiene su segunda casa en Miami, saquemos a los estudiantes que vienen a hacer sus doctorados y sus estudios pero que se devuelven, y saquemos a algunos empresarios que hacen negocio por el mundo. El resto son refugiados y refugiadas. Listo. Porque la mayoría de gente no ha salido voluntariamente del país. Porque es que no salieron solo la gente que perseguía política o económica. También salió esa persona que no podía exponer libremente su identidad sexual. Y también salió la mujer que es maltratada sistemáticamente por un país patriarcal y machista. Y toda esa gente es exiliada. Y toda esa gente hace parte de la diáspora. Y el Estado colombiano no la reconoce. No la reconoce. Y entonces nosotros entendemos que el programa que teníamos que hacer tenía que ser un programa de reparación, no de ayuda, ni de solidaridad. Ni le pedimos al Estado colombiano, venga, por favor, acuérdese de nosotros los inmigrantes. No, es una reparación. Al Estado colombiano, a través del programa que nosotros hemos diseñado, le pedimos una reparación económica, una reparación política y una reparación social. Y lo vinculamos todo al proceso de paz de La Habana.
Bueno, para nosotros, todos lo sabemos, el objetivo fundamental de la Unión Patriótica y de diferentes movimientos que están en la izquierda colombiana es que se logre la paz y que se acabe con la guerra en Colombia, que se firmen los acuerdos en La Habana y que a partir de ahí hagamos un nuevo contrato social. Estamos de acuerdo, pero ahí tiene que estar la diáspora colombiana reflejada en esos acuerdos. ¿Y reflejada qué significa? Que Colombia debe diseñar unos mecanismos para un retorno digno de las personas migradas de la diáspora. Que Colombia tiene que devolver a las personas migradas en servicios todo lo que las personas migradas han dado al Estado en remesas, en divisas. Que no estamos hablando de poca cosa. Nosotros estamos hablando que de nuestros bolsillos ha salido el 4% del Producto Interior Bruto durante los últimos 12 años en Colombia. El 4% del Producto Interior Bruto. Colombia es, como todos sabemos, el segundo país que invierte más en el componente militar, en las fuerzas militares. Y eso es el 4% del Producto Interior Bruto. Nosotros ponemos exactamente la misma cantidad de dinero al año en divisas. A partir del 2003. A partir del 2003 hacia atrás, 5 años atrás, llegamos a invertir, a dar el dinero al Estado colombiano, 7.000 millones de dólares al año. Ahora estamos hablando de 3.900 a 4.000 millones de dólares al año. Eso es lo que nosotros enviamos en remesas. De esa remesa, el 4 por mil, que es el impuesto a las transacciones financieras, se lo queda al Estado en impuestos. Esto significa que son 11 pesos por cada dólar. Cada dólar que ustedes envían, 11 pesos se va a un impuesto al Estado. El promedio de esto son alrededor de entre 42.000 y 49.000 millones de pesos al año en impuestos de nuestro bolsillo. ¿Para qué se utilizaba este impuesto? Este impuesto lo creó Álvaro Uribe y lo creó para financiar las políticas de seguridad democrática. ¿Eso qué significa? Que durante varios años nosotros financiamos parte de la guerra en Colombia con nuestras remesas. Nosotros enviábamos un dinerito a la familia y una parte se iba para las fuerzas militares, para el Plan Colombia, para el Plan Patriota, para todos los planes que nosotros conocemos. De hecho, recuerdo que hubo una iniciativa en la que intentamos trabajar y era la objeción a pagar ese 4 por mil a la política de seguridad democrática. Pero no se lograba y la gente tenía que comer en Colombia, así que tocaba enviar ese dinero y jodernos literalmente, pues, y invertir en la guerra. Con el presidente Santos, ese 4 por mil se está inyectando directamente al Plan Nacional de Desarrollo. Entonces el presidente Santos lo que hace es decir, vamos creciendo, la maquinaria en Colombia está engrasada, crecemos al 5% del Producto Interior Bruto, pero lo que no dice es que una parte de ese Producto Interior Bruto viene de la remesa de los colombianos y las colombianas en el exterior. Y la pregunta es, ¿cuánto se nos devuelve de ese impuesto? Y la respuesta es 0. La respuesta es 0. Es decir, la función del Estado en todas las democracias que conocemos es redistribuir la riqueza a través de los impuestos. Tú pagas un impuesto y el Estado te lo devuelve en servicios. Así redistribuye la riqueza. Nosotros pagamos un impuesto y en teoría recibimos unos servicios. ¿Qué servicios recibimos a través de los consulados, que es lo más cercano que tenemos? ¿Qué servicios recibimos? ¿Qué pasa cuando se muere un colombiano o una colombiana en el exterior? ¿Cuántos meses se queda en una nevera de una morgue de cualquier país en el exterior? 4 meses, 5 meses, mientras se hace la colecta. Mientras toca ir al consulado a pedirle si no tiene uno dinero, por favor, y hacer una manifestación, y en unos consulados una huelga de hambre, y en otros, si es amigo del cónsul, pues entonces hablar aquí para que lo envíen, lo repatrien. Es decir, mecánicamente no existe un fondo destinado para un caso de calamidad.
Una pregunta. ¿Qué pasa en un país como España, donde se ha marginado a las personas que no tengan documentación de la tarjeta sanitaria, es decir, del acceso a la sanidad pública? Pues no pasa nada. Van a ir al médico y les va a llegar una factura a su casa, como les están llegando, porque nosotros recibimos esos casos de facturas de personas que van por cualquier enfermedad y les llega 600, 700, 800 euros a la casa. Una factura, me dicen, esto lo tiene que pagar, lo puede pagar en módicas cuotas a través de la seguridad social, etcétera, etcétera. ¿Cómo es posible que los consulados no tengan programas para paliar los problemas de las personas que están en situación irregular? Porque siguen siendo ciudadanos y ciudadanas colombianas. ¿El problema de fondo cuál es? Con todo esto que les digo, ¿el problema de fondo cuál es? El problema de fondo es que nosotros hemos perdido la ciudadanía por doble partida. Nosotros perdimos la ciudadanía colombiana cuando tuvimos que salir, porque realmente la hemos perdido de todas las maneras. Es decir, ¿quién puede votar? El que esté cerca de un consulado. Porque si no, para ir a inscribir la cédula y tener que coger un tren y pagar 20 y 30 euros y después volver a votar, ¿quién va a hacer eso? Nadie lo va a hacer. Entonces, ¿quién vota? El que esté cerca. Bueno, algunos activistas comprometidos, pero poco más. Tú ahí estás perdiendo la ciudadanía cuando no tienes un acompañamiento del Estado y luego no te reconocen la ciudadanía del país al que has llegado. No te la reconocen hasta que pasen 10 años en unos casos, 3 años en otros casos, hasta que te cases en otros. Es decir, tú pierdes la ciudadanía por doble partida. Te la despoja el país de origen y no te la reconoce el país de acogida. Y después pregunta el Estado colombiano por qué tanta abstención a la hora de participar en este tipo, en las campañas a Congreso. Se inscribieron 42.000 personas de 3,5 millones que pueden participar. El nivel de abstención es del 99%. Son unas elecciones ilegítimas. Eso es la curula en el exterior. Y tiene que ver con el abandono total, porque prácticamente ser inmigrante significa entrar en la clandestinidad. Todos y cada una de las personas que estamos aquí, de una u otra forma, hemos estado en la clandestinidad. De una u otra forma. Y eso es abandono del Estado colombiano. Entonces, claro, nosotros teniendo en cuenta esa lectura, dijimos a través de nuestro programa, bueno, mire, nosotros necesitamos una reparación económica concreta. Ese 4 por 1000 durante los próximos 4 años tiene que invertirse exclusivamente en implementar una política pública de migración y todos los programas que ello implica. Ahí está el dinero. No le estamos pidiendo otro dinero diferente, el dinero de otros impuestos. Durante 4 años, 42.000 millones de pesos al año dan para mucho. ¿Para qué? Les voy a dar un ejemplo. ¿Ustedes saben cuánto se gastó el Estado colombiano pagándole a un buffet de abogados aquí en Bruselas para hacer el lobby para que aprobaran el TLC? $500,000. Esto es normal, esto lo hacen todos, esto no es un delito. Esto lo hacen todos los estados, contratan gabinetes para que hagan cierto lobby, también se hace en Estados Unidos para aprobar el Plan Colombia, etc. Todos los gobiernos lo hacen. $500,000 se gastó el gobierno colombiano aquí y aprobaron el Tratado de Libre Comercio. ¿Cuánto dinero gastó el gobierno colombiano de lobby cuando iban a aprobar, por ejemplo, la Directiva Europea del Retorno, que hace que a la gente la metan en un centro de internamiento, que realmente son cárceles, previo a la deportación al país de origen? Cero. No, eso es intervención en los asuntos, en la soberanía europea. Mientras a tus ciudadanos los están criminalizando, los están metiendo en un centro de internamiento y los están enviando para Colombia. Ahí no invirtieron dinero en ningún gabinete, que lo debieron haber hecho como lo ha hecho el gobierno ecuatoriano, que tiene un poco más claro el tema
de la dignidad nacional, y lo pudieron haber hecho. Entonces, a eso es a lo que yo me refiero cuando nosotros no tenemos nada que deberle. Por el contrario, el Estado colombiano tiene mucho que debernos a nosotros. Necesitamos una reparación social, y la reparación social tiene que ver con un sistema de representación jurídica en todos los consulados, de representación jurídica, no solo de asesoría jurídica. Es decir, no vale un abogado que va una vez a la semana, que tú vas y le cuentas algo y le dices, mire, usted tiene que contratar un abogado, que nosotros llegamos hasta aquí, tome esta tarjetica y vaya aquí a la esquina que ahí está el abogado. Okay. No, de representación jurídica. Y nosotros necesitamos tener en los consulados unos psicólogos, unas psicólogas y unos trabajadores sociales, porque migrar genera un impacto en la familia y en las cabezas de todos nosotros. Yo no les voy a contar nada que todos y todas no sepamos. No sepamos. Pero nosotros vamos al consulado, oiga, tengo un problema de violencia intrafamiliar, que eso ocurre, o tengo un problema con los hijos que reagrupé y es que ahora ya no me reconocen porque llevo 5 años sin verles y ahora se me crecieron y tengo un problema con ellos, o perdí mi casa en la estafa inmobiliaria en España y de ser un empresario pasé a comer en los comedores de Cáritas, y eso genera unos impactos que han llevado a mucha gente al suicidio, o el exilio, o la soledad. Muchas razones. ¿Y quién atiende todos los efectos colaterales de la migración? Pues es que nosotros tenemos que pedir que el consulado tenga esas coberturas. Y eso se hace a través de ese dinero. Es que tampoco estamos hablando de que, mire, el ABC es, tenemos un dinero en los impuestos, necesitamos unos programas sociales y aparte una reparación social en el país de origen. Es decir, Colombia, la sociedad colombiana tiene que reconocer cuál ha sido el papel de la migración en todo su desarrollo en los últimos 12 años. No nos pueden ver como los tránsfugas que nos fuimos y que ahora están retornando al país porque el país va bien, porque eso somos, en gran parte. Esa es una de las miradas que tienen. Una reparación social y finalmente una reparación política. Y la reparación política tiene que ver con la forma como nosotros podemos participar y tenemos el derecho a participar en Colombia. Y en esto déjenme decirles algo, no esperemos a que el Estado colombiano nos dé los mecanismos. Somos más de 5 millones de personas en el exterior, somos una fuerza, más de 5 millones de personas en el exterior. Nosotros tenemos la posibilidad en el exterior de tener una mente, una opinión crítica. Muchos de nosotros, muchas de nosotras militamos en partidos políticos aquí, tenemos una experiencia y unos modelos, tenemos mucho que aportar en Colombia, mucho que aportar. Hemos visto Colombia desde la distancia, tenemos muchos ejemplos de países con experiencias de tiranías, de dictaduras, que la gente fue al exilio y que cuando retornó a escenarios de poder. Y la historia lastimosamente se repite y ahora somos nosotros, ahora somos nosotras. Pues nosotros tenemos que hacer una reparación política. Y eso significa que el Estado colombiano diseñe unos mecanismos para que nosotros desde aquí podamos retornar con garantías y con seguridad o participar desde el exterior. Y con esto acabo para que podamos abrir la conversación. No existe otra alternativa para mí que un proceso constituyente. Esa, que después del 9 de marzo, después de las elecciones, hablemos seriamente de un proceso para refundar a Colombia, de un proceso para ir a una asamblea constituyente, de un proceso para replantear unas nuevas reglas de juego. Porque tenemos que mantener la movilización que se ha generado a través del proceso electoral. Lo dejo ahí, perdónenme por haberme extendido tanto.